En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Exactamente. Así que, y hay uno, ¿verdad? Unos estudiosos, ¿sabes? De estos fatulos, que dicen que si se le añade el un antes de Dios, pues se puede convertir en otro el mensaje. El verbo era un Dios, pero si el verbo era un Dios, entonces somos politeístas porque creemos en más de un Dios. Así que no se cumple la escritura que dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Así que Jesús es Dios y lo hemos, por ahí para abajo hemos dado evidencias y tenemos versos bíblicos por ahí para abajo. Los aspectos de la preexistencia de Cristo, que Cristo no comienza a existir cuando viene al mundo a través de María, ¿verdad? Que vamos a tocar parte de la encarnación hoy, sino que Cristo siempre ha existido. Los títulos y nombres divinos de Jesús, que eso los vamos a estar mezclando entre todas las clases. La humanidad y la deidad de Jesús, que es la unión hipostática, y fortalecerá su fe en la resurrección de Cristo, que esa creo que es el objetivo más importante, ¿verdad? Fortalecer nuestra fe en la deidad o en la resurrección de Cristo, porque solamente Cristo salva. Y todo el que no haya aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, no tiene salvación. O sea, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Es una realidad. Todo el que no haya aceptado a Cristo, se llame Israel, se llame Venezuela, se llame Ponce, se llame el que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no tiene salvación. Porque solo en Cristo hay salvación. Así que nosotros cuando oramos por el pueblo de Israel, además de pedir paz, debemos orar por la salvación del pueblo de Israel, ¿verdad? Para que Dios los salve. Mientras no estén salvos, se van a perder. Pero cuando se salven, ¿verdad? Cuando Dios comienza un trabajo con ellos, con aquellos que Dios ha predestinado que ocurra el proceso de salvación, pues ellos van a tener que aceptar a Cristo como su Salvador. Pero nadie entra al cielo que no haya aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que dentro de esas acciones y relaciones divinas, nosotros estamos o terminamos de hablar de la omnipotencia de Dios. ¿Se acuerdan? Y discutimos este verso bíblico, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Habíamos hablado que la humillación de Jesús no era el hacerse hombre, sino la muerte de cruz, que fue lo que, ¿verdad? La muerte más humillante que pudo haber existido en la historia romana era la muerte de cruz. Así que eso fue lo que hizo la humillación a esa persona tan maravillosa de nuestro Salvador. Y habíamos dicho también, como parte del resumen, que todo Él lo hizo por su voluntad, o sea, porque Él quiso hacerlo. Nadie le quitó la vida, ¿verdad? Habíamos discutido estos versos bíblicos antes, que Él la entregó. Él entregó su vida por nosotros, porque es su voluntad. Y dentro de esa voluntad, Él determinó, para ese plan divino, poderoso, Él determinó que... ¿Qué determinó? No sé si se acuerdan. Ese plan. ¿Qué Él determinó? Dime, Rafi, dime algo. Ajá. Exactamente, Él dio la vida por nosotros y volverla a tomar. Y algo con la esencia divina de Jesús, que Él decidió, que Él determinó con la esencia, con la omnipotencia, la omnipresencia, algún tipo de omisión, que eso fue lo último, por eso no tenemos mucha idea clara, pero él decidió, ¿verdad?, omitir en algunas circunstancias esa esencia divina en la humanidad de Cristo, ¿verdad? Por eso discutimos primero la unión hipostática, porque la unión hipostática nos dice que hay dos naturalezas en una sola persona. La persona de Cristo, el Hijo, tiene dos naturalezas. La naturaleza ¿qué? Divina y la naturaleza humana. Y esas dos naturalezas están siempre en conjunto, ¿verdad? No se mezclan, ellas están todo el tiempo juntas. Pero a nivel de las perfecciones de Dios,
la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, nosotros vamos a ver que esa naturaleza divina de Dios le revela lo que entiende necesario a la naturaleza humana de Dios. Y ahí está ese verso bíblico conocido que nadie sabe cuándo será el día del Señor, ni aún el Hijo, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado ese verso bíblico? ¿Lo han escuchado? Están como callados. ¿Lo han escuchado ese verso bíblico? Sí, ok, perfecto. Pues ese verso bíblico demuestra una omisión de la omnisciencia de Dios. La naturaleza divina de Jesús, claro que sabe el día y la hora, definitivamente, porque Él conoce exhaustivamente la mente del Padre. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Eso lo habíamos discutido. Pero ahí entonces interviene esa naturaleza humana de Dios, a la cual en ese momento no le es revelado el día ni la hora, porque no era necesario decírselo a la gente que estaba allí. Así que todo en la vida de Jesús tiene un propósito. Todo en la vida de Jesús tiene un porqué, tiene una enseñanza. Él es el maestro de los maestros. Incluso en los fundamentos filosóficos de la educación se utiliza la figura de Cristo como un filósofo. Obviamente no lo utilizan como un Dios, como el Dios, deberían utilizarlo como el único y exclusivo Dios, pero lo utilizan como un filósofo por el cual dejar llevar sus enseñanzas y que los maestros las dejen llevar. ¿Y cuál fue esa técnica que utilizó Jesús constantemente? Las parábolas. Las parábolas, gracias Joel, las parábolas son ese mecanismo que utilizó Jesús para predicar el evangelio. Y Jesús comenzaba a comparar. ¿Qué es una parábola? Ajá, ¿una comparación de qué? El día a día, cosas que hacemos. Bello, eso es lo correcto. Es una comparación de lo que uno ve todos los días. Es una comparación a mí, tú sabes que yo estoy cogiendo clase, ¿verdad? Pues la clase de metodología de ciencias y matemáticas, la matemática es abstracta. Por eso a mucha gente no le gusta la matemática porque no la entiende, ¿verdad que sí? Porque tú no puedes ver, por ahí tú no ves un 1 caminando. Mira el 1, ve el 1, el 2. La noción de las matemáticas es una interpretación abstracta de lo que son las cosas. Así que es importante la problematización, ¿verdad? Es importante utilizar un contexto para poder enseñar matemáticas. Si yo, por ejemplo, te digo, el árbol de manzana tenía 5 manzanas, ¿qué usted comienza a hacer en su mente? Ya está, exacto. Ya usted tiene en la mente el árbol de manzana dibujado, ¿verdad? Porque ¿quién ha visto manzanas aquí? ¿Han visto manzanas? ¿Y quién ha visto el árbol de manzana? Yo lo he visto. Yo vi uno por ahí bellísimo. Son bien bonitos. Y las manzanitas así bien chulitas. Cuando yo las vi, porque fue en julio, todavía no era el tiempo de las manzanas. Y se veían bien chulitas, chiquititas. Pero es igual si decimos contexto. El árbol de guayaba, el palo de guayaba, la mata de guayaba, ¿quién la ha visto? Una mata de guayaba. Esa es más común, ¿verdad? Una mata china, ¿quién la ha visto? Todos la hemos visto, ¿verdad? Un palo, pero si es chiquito. ¿Y si es un injerto? ¿Y si es un injerto chiquito? ¿Ah? ¿Y si es un injerto chiquito y si es una mata? ¿Ah? ¿Y tiene chinita? ¿Ah? ¿Ah? El palo de China, está bien, no hay problema. Pero como el tronco es tan chiquito, pues se le puede decir mata. Ok, pues el palo de China, usted lo ha visto, el de mandarina también. Así que es importante la contextualización, ¿verdad? Ya yo le hice un mental picture a ustedes, ya usted sabe, se está imaginando la última vez que vio un palo de China, un palo de lo que fuera, y está contando la China porque ese es el problema que está ocurriendo para que usted pueda entender las matemáticas. Es exactamente lo mismo que hacía Jesús. Jesús comenzaba a hablar de las cosas del día a día. Una parábola que usted recuerde. La parábola del sembrador. Esa parábola, ¿usted la entiende lo que estaba haciendo el sembrador? ¿Qué estaba haciendo el sembrador? La parábola del sembrador. Los que la conocen. Obviamente la semilla se refería a la palabra de... Exacto, el significado es aparte, pero la historia es entendible, porque yo he visto gente tirando semillas, ¿verdad? Contextualizando. Jesús lo que hacía dentro de su enseñanza era contextualizar para entonces poder llevar ese mensaje. Y a veces los discípulos decían, pero es que no entendemos a qué hace referencia. Entonces Jesús en esa
enseñanza individual les decía, pues mira, esta semilla hace referencia a esto, pero la gente se quedaba con esas ganas de oír, ay, yo quiero escuchar, yo quiero seguir escuchando esas historias que a veces no las entiendo, pero están tan fascinantes, tan bonitas contadas y se parecen a mi vida, que yo quiero seguir escuchando. Y esa es la enseñanza que llevaba a cabo Jesús en su peregrinaje en la tierra. Y la omnipresencia de Jesús, nosotros pudiéramos pensar que no está presente, ¿verdad? Ahí nos quedamos la última vez. Que no está presente debido a que Jesús estaba físicamente, el hombre, ¿verdad? El cuerpo de Jesús estaba físicamente en un solo lugar. Pero es Cristo el que hace acercar la Trinidad al hombre. Cristo es el que interrumpe la historia y entra Dios a través de Cristo en la humanidad. Y dice Colosenses capítulo 1, verso 15, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto lo dice Juan capítulo 14, verso 23, debí decir. Y haremos morada con él. Así que Jesús está diciendo en tiempo presente, el que me ama, dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí, ¿verdad? Hay una serie de pasos que debemos seguir. Primero es amarlo. ¿Y cómo demostramos el amor? Guardando su palabra. ¿Y qué pasa cuando lo amamos y guardamos su palabra? Pues mi Padre te va a amar, porque va a haber un amor recíproco y vendremos a Él. Vendremos. ¿Qué significa este verso de vendré? Iba a decir. Vendremos, de venir. ¿Qué significa? Plural, pero ¿qué significa con cuestión a espacio? A espacio. Vamos, vendremos es como voy a ir, ¿verdad? Vamos a ir. En cuestión a espacio y lugar, quiere decir que me voy a posicionar cerca. Vendremos. O usted le dice a la gente, vente para acá, vente. O usted le dice, vente para acá, vamos a jugar. O vente, vamos a hablar, ¿verdad? No chismosear, vamos a hablar. Vente, vamos a hablar. Pues usted lo acerca, es una acción de acercarse a algo. Así que hay una promesa de Dios de que cuando lo amamos, guardamos su palabra, Él nos ama y Él se va a acercar a nosotros y, exacto, y vendremos. Bello. Y haremos, que el seguimiento a lo que nos está diciendo nuestro hermano Kelvin, haremos morada con Él. Y perdón, parecí como de muy niño, ¿verdad? Morada con Él. Quiere decir que Jesús te está diciendo, yo estoy aquí físicamente. Estoy parado aquí en Capernaum, yo no sé dónde lo dijo. Estoy parado aquí en la tierra, en este espacio. Pero el que me ama, guarda mis palabras. Mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, Él incluyéndose, y haremos morada con Él. O sea que Cristo está diciendo, yo soy omnipresente. Aunque me ves aquí, porque recuerda que la naturaleza humana de Cristo estaba allí, pero la omnipresencia de Cristo daba como garantía del que lo ama y guarda su mandamiento, Él va a estar en todo lugar que esa persona esté. Solo Dios es omnipresente. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y este versículo bíblico es uno de mis versos favoritos, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, verso 15, que nos habla de eso mismo, que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible. Ajá. ¿Puede hacer referencia cuando Él venga a buscar su iglesia? También puede... Porque cuando Él va a venir, ¿sabes? Él descenderá de los cielos. Exacto. Y iremos junto con Él al cielo. Puede utilizarse como una referencia escatológica, pero Cristo se está refiriendo al momento. Okay. ¿Sabe? Además de que hay una promesa de que Él va a venir en una segunda venida, pero Cristo está diciendo que vendremos a Él. ¿Sabe? Es instantáneo, no es como que... Él está hablando cuando aceptamos. Exactamente. Vendremos y moraremos en Él. Cuando nosotros, por eso es el que me ama, cuando lo amamos y cuando guardamos su palabra. Ahí entonces, obviamente que el Espíritu Santo, ¿qué había pasado con el Espíritu Santo hasta este momento? No había descendido. El Espíritu Santo no hacía morada en los cuerpos de las personas porque no había un sacrificio. No era posible que eso ocurriera porque la gente no tenía perdón de sus pecados, ¿verdad? Sino que alguien moría por esa persona, un animal o algo así. Siempre había una muerte
que tenía que mediar para que hubiera perdón por los pecados. Así que cuando Cristo vino a romper eso, a cumplir la ley y a ser el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, como dijo ¿quién? ¿Quién dijo eso? He ahí el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, muy bien. Juan dijo eso, es ahí el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo vino y rompió, cumplió con la ley y rompió, ¿verdad? Todas esas cosas necesarias porque Él las llevó en sí mismo. Así entonces Él va a venir a través del Espíritu Santo a morar en medio de cada uno de nosotros. Y es la omnipresencia del Hijo. ¿Alguien tiene duda? ¿Estamos claros? ¿Sí? Okay. Parece, o este atributo incomunicable estuvo limitado por voluntad, y es lo que le estaba diciendo, por voluntad, por la voluntad del Señor, de la naturaleza humana, pero sigue siendo realidad en la persona del Hijo. Y aquí nosotros vemos unos cuantos versículos bíblicos que nos hablan de la omnipresencia del Hijo. Y quisiera que lo buscáramos. Mateo 28, 19 al 20, ¿quién lo tiene? ¿Quién va conmigo? José, pintado. Juan 10, 28. Por allá Ixia. Mateo 18, 20. Kelvin, Mateo 18, 20. Colosenses 1, 27. ¿Lo tiene? Joel, Salmo 34, 7. El otro Joel. Salmo 34, 7, sí. Sí, como la Biblia los llama así. Tengo que cambiarle el nombre como Jesús le hizo. Ok, Mateo, José. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa parte, esa última parte que leyó José. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué está hablando Jesús? Él está, o sea, estamos hablando de lugar, de espacio. Él está con nosotros todos los días, tiempo, todo el tiempo. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Así que hay una promesa de la omnipresencia de la figura del Hijo. Y Él estando vivo lo dijo. Así que Juan 10, 28. ¿Quién lo tiene? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bonito. Es un sustentador, ¿verdad? Él sustenta a sus creyentes sin límite de tiempo y espacio. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La presencia del Señor, y con eso comenzamos hoy, la presencia del Señor ha prometido estar en medio de nosotros hasta el fin. Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué poderoso! Y lo dio Jesús en su ministerio, tú sabes. El Señor no miente. Él dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Omnipresencia de la figura del Hijo. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué poderoso, ¿verdad? Qué momento más poderoso que nos continúa revelando la omnipresencia del Hijo. Y Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Yo busqué, sí, yo busqué que era el ángel de Jehová y hace referencia a Jesucristo. Todo el tiempo. Sí, porque es diferente y se menciona, se menciona como 2 veces en la Biblia el ángel de Jehová. Y hace diferencia cuando dice el ángel del Señor. Correcto. Son 2 cosas distintas. Correctamente. Ese es el nombre en el Antiguo Testamento que se le da a la figura del Hijo. Y lo habíamos hablado en Josué. ¿Se acuerdan de Josué? ¿No se acuerdan? Cuando Josué fue y adoró. ¿Se acuerdan? Que había un ángel. El ángel de Jehová, y Josué fue y lo adoró. Y le dijo, ¿estás con nosotros o estás con los enemigos? Esa parte de Josué, creo que es capítulo 5 de Josué. Búscalo y léalo en su casa. Y entonces, porque nosotros entendemos
que los ángeles no se adoran, y eso lo vamos a hablar en angelología. Nadie tiene derecho a recibir adoración. Nadie. Solamente Dios es el único que recibe nuestra adoración. Solo Dios recibe nuestra adoración. Así que por eso el ángel de Jehová, cuando estaba allí Josué, él permitió que le adorara. Lo mismo pasó en la zarza ardiente con Moisés. Allí hubo una teofanía, ¿verdad? Una revelación de Dios y se permitió adoración. Pero el ángel en Juan le dijo, no me adores, eso en el Apocalipsis, no me adores porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas, ¿verdad que sí? No me adores porque yo no merezco adoración. Así que hay una división. Cuando se habla del ángel de Jehová, es digno de adoración. Esa es la imagen revelada del Hijo a través del Antiguo Testamento. Es que es poderoso, es que es poderoso. Y ahí entonces nos habla de que Cristo en el Antiguo Testamento, el Salmo 34:7 nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y eso no dice únicamente en el Antiguo Testamento, no. Habla de un presente continuo. El ángel de Jehová todo el tiempo acampa alrededor de los que le temen. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿no acampó alrededor de los que le temen? No, eso es promesa de Dios. Él acampa alrededor de los que le temen. Omnipresencia de la figura del Hijo. Ay, yo no sé, pero yo estoy poderoso. Nadie más que Dios es omnisciente. Ya pasamos la omnipresencia, ahora vamos a la omnisciencia. Nadie, ¿alguna duda con la omnipresencia? ¿Duda? Okay. Nadie más que Dios es omnisciente. ¿Qué omnisciencia? Todo lo sabe, ¿verdad? Jesús es el revelador de Dios. Juan capítulo 1, verso 18. ¿Quién lo busca? Juan capítulo 1, verso 18. Cuénteme, léalo duro. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué poderoso. Y nosotros habíamos hecho distinción entre unigénito y primogénito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Cuando la Biblia dice el unigénito de Dios, ¿a qué se refiere? A que es el único Hijo del Padre, ¿verdad? Que todo el tiempo está siendo generado por el Padre porque es el verbo de Dios. Y cuando hablamos de primogénito, ¿por qué a Cristo también le cabe el título de primogénito? Porque el primero de quién? De Dios, no porque... ¿ah? El primero de María. El primero de María, su madre, ¿verdad? Cuando hablamos de primogénito, hablamos de la naturaleza humana de Jesús. Pero no podemos hablar de primogénito de la naturaleza divina de Jesús porque Jesús nunca fue creado. Él siempre ha existido y esto es algo que yo, ¿verdad? Continuamente la preexistencia de Dios lo recalco porque puede ser un poco confuso a nuestra mente, pero el primogénito es porque María tuvo más hijos. Así que él fue el primogénito de María y el unigénito de Dios porque no hay nadie igual a Jesús. Así que él es el unigénito del Padre. Las perfecciones incomunicables en el Hijo fueron voluntariamente limitadas para que en su tiempo en la tierra fuese semejante a los hombres. Y recuerde que Jesús vivió todo lo que usted y yo vivimos. La naturaleza divina de Jesús comunicaba a la naturaleza humana lo que fuera necesario. Y esto es importante entenderlo al momento de conocer la omnisciencia del Hijo. Porque nosotros habíamos dicho que cuando hablamos del Padre en omnisciencia, Él todo lo sabe. Él todo lo conoce, Él todo lo escudriña, ¿verdad? Él conoce hasta lo profundo de los pensamientos. ¿Su conocimiento es pasivo o activo? Ah, dígalo sin miedo. ¿Su conocimiento es pasivo o es activo? ¿Quién dice activo? Levante la mano. ¿Quién dice pasivo? Allí tengo una, ajá. Muy bien, y lo indeciso, eso es lo que define las elecciones. Mira, pues es pasivo. El conocimiento de Dios es pasivo. ¿Y por qué decimos que es pasivo? Porque Dios todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, activo, nuestro conocimiento es activo porque añadimos a nuestro conocimiento. Hay una actividad dentro de ese conocimiento humano. Por eso es activo, ¿verdad? Porque todo el tiempo, todos los días usted se levanta y aprende algo nuevo.
usted aprende algo de su hijo, aprende algo del maestro, aprende algo de todos los días, su conocimiento es activo, pero el Dios es pasivo porque Él todo lo sabe. Ya antes de que existiera el conocimiento humano, ya Dios lo sabía. ¡Qué poderoso! Está maravilloso. Así que, aunque parezca un poco una paradoja, ¿verdad? El conocimiento pasivo no está hablando de que es inerte, sino que es un conocimiento total y absoluto. Y si Él lo conoce todo, no aprende nada, así que su conocimiento no es activo como el de nosotros. ¿Entendió la diferencia? ¿Les parece? ¿Les hace sentido? Así que cuando le haga la pregunta, ¿el conocimiento de Dios es activo o es pasivo? Muy bien, exacto, ya los indecisos, se acabaron los indecisos esta mañana. Así que Jesús tiene un conocimiento sobrenatural de lo que hay en el corazón. Y vemos Juan capítulo 2, verso 24, ¿quién me ayuda? Mientras tanto, alguien más me está buscando Juan capítulo 4, verso 17 al 18. Y alguien más me está buscando por aquí Juan 5, 42. Y allá atrás Rafi me está buscando Juan 6, 64. Y Wichi, Juan 11, 14. Así que nosotros vamos a comenzar a ver esa omnisciencia de la figura del Hijo revelada a través de la Escritura. Y parte de la dinámica que hicimos en la clase pasada de exploración, los muchachos de omnisciencia nos dieron unos versículos claves que voy a utilizar obviamente hoy porque nos hablan de la omnisciencia del Hijo. Así que Él tiene conocimiento. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón del que está al lado? Ahora mismo, nadie, ¿verdad? Aquí sabe, como dicen un dicho por ahí que es verdad, ojos vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Así que nadie sabe lo que hay en el corazón del que está al lado, ni de su hijo, ni de su esposa, ni de nadie. Usted no sabe lo que hay en el corazón de nadie. Pero Juan capítulo 2, verso 24 y 25, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Ajá, dale, Joel. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué poderoso. Si le damos un poquito de contexto, estaba Jesús en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? El versículo anterior dice que Jesús estaba en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo la señal. Mira la distinción que hace el evangelista Juan, viendo las señales. O sea, la gente estaba creyendo porque estaba viendo las señales, pero Jesús conocía el corazón. Jesús conocía la profundidad de lo que hay en la mente. Entonces Jesús, conociendo con todo ese vasto conocimiento, Él sabía, dice la palabra, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conoce la profundidad de lo que hay en el hombre, estando en la tierra. Así que nosotros vemos revelada la omnisciencia del Hijo de Dios. Decir esto es reconocer la omnisciencia de Jesús, ¿verdad? Como les he dicho. Así ocurrió en el diálogo con la samaritana. ¿Quién tiene Juan 4? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sabes? Sí, es terrible la situación de la samaritana, ¿verdad? Pero ¿quién le reveló eso? Sino esa naturaleza divina de Dios, ¿verdad? La naturaleza divina de Jesús que estaba en esa persona, que es omnisciente. ¿Sabes? Él la vio. Nosotros lo vimos cuando Natanael, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese verso? Gracias, por hacerme sentir orgulloso, Joel. Cuando Natanael, nosotros lo vimos. Cuando Natanael, él les reveló que lo había visto allá en el higo, el árbol de higo creo que era, la mata de higo por allá, debajo de la higuera. Lo había visto, el Señor lo había visto, o sea, y no fue que pasó y lo vio, ¿verdad? Porque testifica la Biblia que él estaba con los discípulos, con los otros hermanos allá hablando, y él lo vio a la distancia. O sea, hay una omnisciencia, un conocimiento pleno, al igual de lo que pasó con la samaritana. La samaritana le viene a decir 2 o 3 cosas, no tengo marido. Ella no le dijo más nada, no tengo marido, porque el Señor sabía todo lo que había. No, ¿verdad? No me has mentido, no tienes marido, lo que has hecho es esconder la verdad, porque el que tienes no es tuyo. Así que el Señor conocía todo lo que había ocurrido en la vida de la samaritana. Dígame esto si no es o no es cierto, omnisciencia
del Hijo de Dios. Sabía también las intenciones de los líderes judíos que querían matarle. Juan 5:42, ¿quién lo tenía? Por acá estaba, Juan 5:42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mas yo os conozco. Esas son palabras, márquelo, lo tienen en el examen. Esas son palabras clave. Yo os conozco. Le está diciendo Jesús a esos líderes religiosos, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Sabe? Fue una seguridad porque él conocía lo que había en el interior de esa gente. Y también quienes creían y quienes no creían, Juan capítulo 6, verso 64, ¿quién lo había asignado? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Qué tú opinas de eso, Rafi? Que pues, la omnisciencia de Dios sabía quién le iba a entregar y esa quién parte, no creía. y esa parte que dice, esa parte que resalta desde el principio, no está poderoso porque es una omnisciencia eterna. ¿Sí? Dice la palabra, vuelve y léelo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¡Qué poderoso! Él lo sabía desde el principio. Exactamente, eso es omnisciencia. Omnisciencia del pasado, presente y del futuro. A Pedro le dijo que lo iba a negar en el futuro, pero ya él sabía quiénes creían y quiénes no creían en el pasado nuestro, porque parece que Dios vive en un eterno presente, ¿verdad? En el pasado nuestro, ya él conocía quiénes creían en él y quiénes no creían. Omnisciencia de la figura del Hijo. ¿Y cómo lo vemos en la situación de Lázaro? ¿Qué pasó ahí? En la situación de Lázaro. Ya él sabía. ¿Por qué ya él sabía, Samira? Cuando le habló a la hermana y le dijo. Antes de hablar a la hermana, hubo una revelación anterior. ¿Quién tiene Juan capítulo 11, verso 14? Léalo, Wichi. Antes de llorar. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús estaba con sus discípulos por allá a 4 días de camino. Y le vinieron con la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Recuerde que no había WhatsApp, no había mensaje de texto, no había llamada. Eran a días de camino, ¿verdad? Las noticias llegaban a días de camino. Así que le habían enviado esta primera noticia. Lázaro está enfermo. Y ya él sabía, ¿verdad? Con todos sus discípulos, porque esa noticia había llegado donde ellos. Entonces, cuando los discípulos lo seguían orando, como que, mira, vámonos, porque Lázaro está enfermo, tu amigo está enfermo, hay que ir a verlo, ya le dijo, no, ya él duerme. El versículo antes dice, Lázaro duerme. Y entonces ellos continúan preguntándole y Jesús le dice, no, es que te estoy diciendo claramente que se murió. Lázaro se murió. Así que él conocía a la distancia. Aún la noticia no había llegado donde él conocía lo que había ocurrido. Así que había omnisciencia dentro de ese proceso de Lázaro. Exactamente, que esa fue, ¿verdad? La omnipotencia de Dios, de Jesús, cuando hablamos de la segunda persona, dijimos eso, ¿verdad? Que el estudio de los médicos y científicos del pueblo de Israel había determinado que tenía 3 días para resucitar, ¿verdad? Porque el cuerpo podía haber estado en un sueño latente durante esos 3 días y en una parecida a una hibernación, ¿verdad? Algo parecido así, pero era comprobado al 4.º día. Si pasaba 4 días y no se movía, definitivamente se murió. Así que Jesús retardó su llegada para eso, para poder dar testimonio de que de Él y del Padre es el poder. Jesús sabía cuándo iba a morir. Juan capítulo 13, verso 1, y hay un montón de versículos más que dicen el día y la hora en que Jesús iba a morir, ¿verdad? Que Él lo conocía, que Él sabía el tiempo, se está acercando el momento. Él continuamente le decía a sus discípulos, se está acercando el tiempo, está llegando el tiempo, ¿verdad? Y cuando el Señor se libró a sí mismo de las manos de los judíos que lo querían matar, porque Él decía, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo de mi muerte. Y él, ¿se acuerdan que yo le dije que se escondió en un árbol y después salió y pasó por en medio de ellos y nadie se dio cuenta?
porque no había llegado el tiempo, o sea que él conocía las sazones, los tiempos. También Jesús sabía quién lo iba a entregar. En Juan capítulo 13 nos habla de que Jesús conocía que era Judas el que lo iba a entregar. ¿Y quién le hizo la pregunta al Señor? ¿Quién es el que te va a entregar? ¿Quién fue? El que estaba cerquita de Jesús. Juan, el discípulo amado, ¿verdad? La Biblia lo relata como el discípulo amado. Le preguntó al Señor, ¿y quién es el que te va a entregar? Y ya Jesús conocía quién era el que, ¿verdad? Históricamente le iba a entregar. Él conocía el futuro, conoce el futuro. Sabía todo lo que iba a ocurrir en su camino a la cruz. Él lo testificó, él todo lo conocía. Pudo dar instrucciones claras a sus discípulos. Esto a mí me deja... cuando iba a encontrar el pollino, vamos a buscar este verso bíblico, Mateo 21. Mateo 21, 1 al 2. Eso está poderoso. Porque es que Jesús... Ay, Dios mío, es que nuestro Dios es tan poderoso y tan maravilloso. Joel, ¿tú lo vas a leer? Dale. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Primera instrucción. Id a la aldea que está al frente de nosotros. Continúa. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Segunda instrucción. Desatadla y traédmelos. Tercera y cuarta instrucción. O sea, es como si usted estuviera montando un mueble de IKEA. Bueno, a veces IKEA, las instrucciones de IKEA son bien... Sí, utilicé un ejemplo poco apropiado para esto, ¿verdad? Porque las instrucciones son a veces media... pero hay las instrucciones... ¿Quién ha montado Legos aquí? Lego. Pues los Legos traen unas instrucciones bien coloridas. Incluso hay una aplicación que usted escanea el Lego así y le dice cómo se supone que se vea y qué sé yo, y usted va montando. Fue tan claro y tan preciso el momento que Jesús le está diciendo, van a entrar a la aldea de al frente. Van a entrar a esta aldea que está aquí al frente y ustedes van a ver un pollino. Van a ver un pollino. Y es que yo quiero que usted diga, o sea, si usted me dice a mí, va a haber una torre. Es lógico. Vas a ver un pozo. Es lógico porque eso no se mueve. Pero un pollino con su madre, la Ana. Tú sabes, usted no se impresiona. Dios mío, es que no se lo cabe en mi mente. Tú sabes, es como que vas a entrar a la aldea al frente, vas a ver un pollino que va a tener un asna. Precisamente había parido reciente porque era un pollino, tú sabes. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado desde que parió? ¿Qué sé yo? No sé. Tú sabes, está brutal, está terrible, está poderoso. Y vas a hallarla atada. Ya. Un pollino con ella. La vas a desatar y me lo vas a traer. La cosa es que por ahí más adelante dice... Ajá. Él lo necesita y luego... ¿Sabes? Si alguien os dijere algo, el Señor decía, y eso pasó así. Así pasó. Si así pasó. Y le dijo, no, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. O sea, el Señor lo necesita. O sea, que le dijo toda la historia. Todo. Todo lo que iban a pasar, como así pasó y así fue y todo ya Jesús lo sabía. Es poderoso. Aleluya. Primero para cumplir la escritura, ¿verdad? Porque los profetas habían hablado sobre que Jesús iba a entrar sentado en un pollino. Así que se estaba cumpliendo la escritura y había una omnisciencia de lo que iba a pasar precisamente, exactamente como pasó. Le preguntaron que para qué, mira, ¿para dónde tú vas a llevar esa asna? Imagínese usted que usted tenga un caballo. No, imagínese usted que usted tenga un carro, para hacerlo un poquito más contextualizado. Y venga alguien, se meta a su marquesina, prenda el carro, porque usted le dejó la llave, lo prenda y se lo lleva. Y usted, ¿para dónde va? El maestro lo necesita. Sí, vete. ¿Sabes? Así de grande es lo que está pasando. Lo que pasa es que nosotros vemos un pollino y un asna, pero pues lo vemos como poco. Pero en ese tiempo un pollino y un asna era un medio de transporte. Era costoso. Tú sabes, involucraba muchas cosas. Y ahí entonces, no, ya, total, yo tengo como 800 allá atrás. Yo me imagino, para nada ocurrió así. Era como que el maestro necesita. O sea,
Ya Dios, imagínate esto, mire esto. Ya Dios había preparado el corazón del dueño del asno. ¡Qué poderoso! Ya Dios había trabajado con el asno. ¿Quién sepa si Dios le había dado? No lo dice la palabra, pero la Biblia dice que no todo lo que hizo el Señor está en la Biblia, ¿verdad? Porque si no, no cabría en un libro, cubriría el mundo entero. Así que, ¿quién sabe si le había dado un sueño? El Salvador del mundo va a venir a buscar tu asna. Ponla y átala en este lugar. Algo así tuvo que haber ocurrido. Porque es que dice que el pollino puede tener de 2 a 3 años. Es la edad de un pollino. Ajá. Y doméstico, el asno hasta 40 años. El asno. El asno. Así que era bien joven un bebé. Exacto. Un bebecito. 2 a 3 años. Me compunge el corazón lo maravilloso de nuestro Salvador. Las limitaciones voluntarias de la naturaleza humana. Esta frase, ¿se acuerdan de esta frase? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿O quién me ha tocado? La del flujo de sangre. ¿Sabía la naturaleza divina de Jesús quién lo había tocado? Claro que lo sabía, pero había una necesidad de que esa mujer demostrara allí su fe y hiciera callar la boca de los demás. Estoy viendo la serie, una serie que hay por ahí, que está brutal. Y yo lloro cada vez, todos los capítulos de Elizabeth, yo estoy llorando, viendo las lágrimas. ¿Sabes? Porque es que tú tienes el libreto. Tú tienes el libreto, aquí está. Cuando tú lo lees, pero cuando tú lo ves en un sitio que lo están dramatizando y tienes buena gente que lo dramatiza bien, tú te bebes las lágrimas porque te las bebes. Porque tú estás entendiendo la gracia que está ocurriendo en ese lugar. María, la samaritana, no se llama María, la samaritana, allí arrodillada frente al maestro, con esa vergüenza, porque testifica la palabra del Señor que había una multitud, y ella le hicieron rueda. Yo me imagino que le habrán hecho rueda. Aquellos que se dieron cuenta que ella estaba con flujo de sangre, porque el flujo de sangre no cesaba. O sea, probablemente en ese momento sus vestiduras estaban llenas de sangre. Y en ese momento estamos bajo la ley de Moisés. Las vestiduras llenas de sangre es inmundicia. No me toques porque soy inmundo y me tengo que ir a santificar y a limpiar y hasta la noche no puedo tocar a nadie. O sea, había unas implicaciones sociales más que todas en ese lugar. Y ella se arrodilla y dice, yo te he tocado. Qué poderoso, ¿verdad? Porque Jesús hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque hubo un toque diferente, porque de mí salió virtud, porque hubo una sanidad, porque hubo un milagro. Él conocía todas las cosas, pero era necesario esa limitación de la naturaleza humana de nuestro Salvador a nivel voluntario. ¿Dónde lo pusiste? ¿A quién preguntó eso? Estamos haciendo preguntas de quiz. ¿Dónde lo pusiste? A Lázaro, muy bien. Bueno, no fue que se lo dieron a Lázaro, ¿verdad? Pero está haciendo referencia a la muerte de Lázaro, como bien dice nuestro hermano Kelvin. Le pregunta a María, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde está? Él sabía dónde estaba. La naturaleza divina de Jesús sabía dónde estaba. Así que Jesús pregunta, ¿dónde lo pusiste? Porque todo esto era un plan para él glorificarse, para que la gente creyera. Incluso cuando él llora, él dice, es necesario que esto acontezca para que todos los que están aquí crean. ¿Está bien? Jesús crecía en sabiduría. Lucas capítulo 52. Capítulo 2, verso 52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría. Había una limitación de esa naturaleza humana de Jesús porque él tuvo que crecer. No fue que él vino, se creó así grandote, no. Él tuvo que crecer, tuvo que ser instruido, tuvo que seguir instrucciones de su madre, tuvo que ser adiestrado, ¿verdad? Y cuando hablemos de María vamos a hablar sobre esto también. Pero el día y la hora nadie sabe sino el Padre, lo que habíamos hablado ahorita sobre esas limitaciones de la omnisciencia en la figura de Cristo y que son voluntarias. Y la inmutabilidad, que es una perfección de cambio, que cosas que no cambian. Si Jesús nació, creció, pues la naturaleza humana de Jesús no era inmutable porque murió, ¿verdad? Cambió de forma desde que era pequeñito, chiquitito, hasta que continuó creciendo. Hubo un cambio de forma. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
está hablando sobre que Él siempre ha existido en esa naturaleza divina de Jesús. Es una declaración contundente de su inmutabilidad. Y dice Éxodo capítulo 3, verso 14, yo soy. Así que está haciendo Jesús referencia a esta deidad, ¿verdad? De inmutable a través de esa revelación que hizo el Padre a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14. Por eso los judíos lo entendían, ¿verdad? Era entendible para los judíos y por eso ellos se molestaban, porque él estaba diciendo antes de que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Hay una divinidad, una inmutabilidad, no cambio. Cuando comenzó la vida del patriarca, ya Jesús existía. Él es eterno. Él siempre ha existido. Y por último, manifestaciones y demandas divinas. El Señor hizo manifestaciones que solo pueden ser hechas por Dios. ¿Quién único puede salvar a los perdidos? Es Dios. ¿Quién único puede dar gracia divina? Es Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y a los judíos eso los ponía, mira, molesto. El único que puede exigir para él la fe que demanda a Dios es Dios. El único que puede recibir adoración es Dios. Así que estas manifestaciones nos aseguran, y ahí están, llévese estos versos, no los vamos a leer porque ya quiero ir. Ya mismo nos toca ¿verdad? El timbre. Llévese estos versos porque estos versos son los que nos garantizan que estamos creyendo en lo que es correcto, en la figura divina. Y cuando yo hice esta pregunta en el chat, yo les dije, ¿podemos relacionar la reforma con lo que hemos hablado hasta ahora de la cristología y lo que hemos hablado de mi imagen o de mi autopercepción, la mía, ¿verdad? Que yo soy una persona que necesito a Dios para existir. ¿Habrá alguna forma en que la podamos relacionar? ¿Qué usted piensa de la reforma protestante? ¿Qué usted piensa? Cuénteme. Rapidito. José, ¿qué tú piensas de la reforma? ¿Cómo la podemos relacionar? Vamos a pasar un video porque a lo que piensan, ¿está bien? A lo que piensan. Nuestro mundo habla mucho sobre las reformas. En cierto grado, todos deseamos una reforma, ya sea la salud, la educación, de tipo agrícola o fiscal. Este término evoca la idea de un cambio positivo, de progreso hacia un resultado deseado. Sin embargo, la manera tan difusa y ambigua en que se usa la palabra reforma puede hacernos perder de vista lo que realmente celebramos con la Reforma Protestante. ¿En qué sentido lo que ocurrió en la Iglesia del siglo XVI es distinto a otras reformas? ¿Qué clase de transformación se dio para que la celebremos hoy, 500 años después? Sobre todo, ¿quién es el genio detrás de este movimiento que cambió por completo las reglas del juego? Comencemos analizando cuáles son las características distintivas de la Reforma Protestante. Ciertamente, las 5 solas están en lo más alto de la lista. Sola fe, solo en Cristo, solo por gracia, revelada solo a través de la Escritura y solo para la gloria de Dios. Estas son quizás las marcas más comunes de la Reforma, pero ¿es en ellas en donde está la genialidad del movimiento? ¿Las 5 solas son la razón por la cual ha perdurado por más de 5 siglos? Sin duda, el retorno a estas verdades fue extraordinario. Hay que celebrar su claridad y los límites inequívocos que crean para la fe. En los postulados de la Reforma no hay confusión con respecto a la autoridad de la Escritura, la cual está por encima de la tradición. La salvación es definitivamente un don de la gracia de Dios y no puede atribuirse a las obras. Estas no admiten ambigüedad, indiferencia ni neutralidad. Son un retorno al corazón de la fe y del Evangelio bíblico. Ahora, también es necesario considerar a los grandes reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Será que el éxito del movimiento radica en la brillantez de estos hombres? Su valentía para enfrentarse al sistema es indiscutible y sus meditaciones en las Escrituras siguen influenciando a la Iglesia hasta nuestros días. Pero no, definitivamente no.
Una reflexión cuidadosa de la Reforma debe llevarnos a concluir que su genialidad no radica en la articulación de las olas ni en la formulación de ninguna declaración doctrinal. Tampoco está en los reformadores ni en el hecho de retornar a las Escrituras como la fuente última de autoridad y verdad, por más importantes que éstas sean. La genialidad de la Reforma está arraigada en Dios mismo. Es un retorno a su supremacía sobre todas las cosas, la Iglesia, la historia y el corazón del hombre. Es una obra radical y reformadora del Creador soberano del universo. Algo de la historia, y es lo que ocurrió durante la Reforma. Santo. El teólogo italiano Pietro Bolognesi capturó el corazón de lo que estaba en juego. Él dijo: no fue simplemente un conflicto entre personas e ideas, sino entre Dios y el mismo diablo. La Reforma dependió totalmente de Dios. Él es el verdadero reformador. Los reformadores se destacaron justamente por reconocer esta verdad. Fueron grandes no por su brillantez intelectual o su agudeza teológica, sino por la humildad con la que reconocieron la grandeza de Dios y su intervención para cambiar la historia. Ellos sabían y confesaban que fueron meros instrumentos, simples siervos, no innovadores ni arquitectos de un gran movimiento. En palabras de Bolognesi, la Reforma debe entenderse como una acción que descendió desde arriba, mientras que su contraparte, la Contrarreforma, fue un intento de restauración que surgió desde abajo. La primera está arraigada en el hombre sirviendo bajo Dios, y la última está arraigada en Dios sirviendo bajo el hombre. Sin embargo, Dios no se somete a ningún hombre. La Reforma protestante es su obra y solo suya. A través de ella actuó para restablecer el poder y la autoridad de su palabra. Esta es su verdadera genialidad. Pero, ¿debemos hablar de la Reforma protestante en pasado, como si ya hubiera concluido? Hace poco celebramos 500 años desde que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Todos los Santos en Wittenberg. Sin embargo, aún tenemos muchos de los desafíos que enfrentaron los reformadores, especialmente porque el diálogo ecuménico ha avanzado en tiempos recientes. Algunos protestantes y católicos sostienen que las principales desavenencias teológicas que llevaron a la ruptura en la cristiandad occidental ahora se han resuelto. Un ejemplo de esto es la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, la JDDJ por sus siglas en inglés, de 1999. Este es un documento redactado y acordado por la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de la Iglesia Católica. Allí se afirma que ambas iglesias comparten ahora una comprensión común de la justificación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Irónicamente, la Iglesia Católica nunca ha renunciado a los anatemas del Concilio de Trento, uno de los cuales aborda explícitamente esta doctrina. Si alguno dice que solo por la fe los impíos son justificados, sea anatema. La JDDJ, junto con gran parte del diálogo ecuménico actual, sirve para recordar por qué es importante preguntarse periódicamente si la reforma ya ha terminado. Cuando examinamos de qué se trata una reforma real y bíblica, queda claro que no es el producto de declaraciones doctrinales, del diálogo ecuménico o del discurso teológico. Con demasiada frecuencia, estos esfuerzos relegan a Dios a un lugar de subordinación al hombre y su agenda. Son iniciativas de abajo hacia arriba. La verdadera reforma es la obra e intervención de Dios mismo en la historia, en la iglesia y en el corazón del hombre. Destrona al hombre y vuelve a colocar a Dios en su lugar legítimo de supremacía sobre todas las cosas. La reforma en su núcleo no se trata de afirmar las 5 solas. No es cuestión de afirmar la teología de Martín Lutero o Juan Calvino. Se trata de afirmar y abrazar la supremacía de Dios. Es buscar una relación con Dios mismo, posible a través de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Esta es su genialidad, y por eso continuará hasta que Cristo vuelva y el hombre se someta completamente a su palabra. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la supremacía de Dios es la principal razón por la que celebramos la Reforma Protestante? ¿Será que necesitamos seguir hablando de reforma en nuestro tiempo? ¿Qué otros desafíos de la Iglesia actual se comparan con las dificultades que enfrentaron los reformadores del siglo XVI? Poderoso. ¿Qué opinan? Poderoso. ¿Así algo, Steve? Tengo una duda. La Iglesia Católica, ¿qué tiene? Como que
de diferencia a esta iglesia? Así? Pues bien importante, porque esa pregunta es muy buena. Porque la Iglesia Católica, en base y en fundamento de las primeras doctrinas que hemos discutido sobre la palabra del Señor, sobre Dios Padre y sobre Dios Hijo, coinciden en enseñanza con nosotros, porque esa es la enseñanza bíblica. La Iglesia Católica diverge o se sale del plano bíblico al momento de la adoración. Por eso yo he enfatizado que único y exclusivamente nosotros adoramos a Dios. Nosotros no adoramos imágenes y no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo, el que vino a la tierra para justificarnos por nuestros pecados. Esto quiere decir que cuando yo considero a alguien humano, a una persona de la Biblia como María, por ejemplo, como intercesora o intermediaria entre mi corazón y el corazón de Dios, yo estoy errando en una doctrina de error, en una enseñanza que es antibíblica. Y esa es la diferencia sustancial entre muchas otras, pero esa es la más importante, que tiene la Iglesia Católica versus la Iglesia Cristiana Protestante. Eso fue lo que ocurrió el día de la Reforma. El día de la Reforma había un monje luterano, bueno, ahora es luterano, pero era un monje que era católico, ¿verdad? Pertenecía a la iglesia. Y él entendió que al estudiar las Escrituras, todas estas cosas que yo te estoy diciendo y más, se estaban incumpliendo en la iglesia. Y él empezó a decir, pero espérate, si dice Pablo que solamente es por fe, que es por gracia, lo dice en Efesios, lo voy a buscar ahorita te doy el verso bíblico, que es solamente por fe la salvación. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que pagar por mi salvación? Porque en ese momento había una indulgencia que estaban ocurriendo en medio histórico, ¿verdad? Indulgencia es que tú tienes que pagarme y yo te doy un papel, y ese papel te hace salvo. Y eso no es bíblico. Así que entonces el Señor comenzó a tratar directamente con la palabra, con este monje, y se convirtió en un reformador que habló claramente las enseñanzas de la Escritura. Y en eso es que nosotros no compaginamos con otras religiones, y en este caso con la Iglesia Católica, porque no adoramos de la misma manera, porque nosotros adoramos únicamente a Dios. Una vez haya un intruso que no sea Dios, se está adorando al enemigo de las almas, porque hay solamente dos señores, o está Dios o está el diablo. Y si yo adoro a una imagen, ya sea de lo más bonito que sea, pero estoy adorando a esa imagen, yo estoy adorando al enemigo de las almas y no estoy adorando a Dios. Así que nuestra adoración es exclusiva para el Señor. ¿Aclaré tu duda? Sí. ¿Seguro? ¿Necesitas que te explique algo más? El crucifijo es malo, como... Lo que pasa es que el crucifijo en sí no tiene ningún valor. Pero el significado que le dan al crucifijo, eso sí tiene un valor. Porque yo no cargo con Cristo aquí. Porque si yo tengo que ponerme a Cristo para cargar con Él a través de un crucifijo, pues yo no estoy cumpliendo la palabra cuando Él dijo que Él va a venir a morar dentro de mí, no afuera de mí. En el Antiguo Testamento la Biblia testifica que el Espíritu Santo moraba sobre la gente, porque iba de vez en cuando sobre las personas. Pero ahora, con la muerte de Cristo, nosotros tenemos acceso directo al Padre. Y el Padre nos ha dado el Espíritu Santo para que more en medio de nosotros y no tenemos que cargar con crucifijo. Además de que también esas oraciones repetitivas, dice Jesús mismo de los fariseos, que estaban orando repetidamente. Ellos se paran en los caminos y oran repetidamente oraciones vacías y sin sentido. Porque cuando uno empieza cuando las personas empiezan a rezar el rosario y a ver las diferentes bolitas con todo respeto, ¿verdad? Pero eso es una realidad, es lo que ocurre. Comienzan a orar a base de eso, no están orando como el Espíritu quiere que ore. Porque el Espíritu es el que me lleva a mí a la oración. No es un crucifijo, ¿verdad? No es algo emblemático que me lleva a mí a orar específicamente por algo. Si andas con el crucifijo, es significativo que ese crucifijo te va a librar a ti, o te va a proteger a ti. Exactamente. Te va, y un sinnúmero de cosas que hacen, si cargas con ese crucifijo guindando, donde lo tengas, guindado en la puerta de tu casa, como sea, ¿entiendes? Entonces, adoran a eso. Correcto. O sea, se inclinan a eso. Claro. Dependen de eso. Cuando Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Exactamente. Y no hay eso, que cargar con eso. Y yendo a un mensaje un poquito más
hay cosas que no son crucifijos, Steven, pero que se convierten en nuestros ídolos. Que eso es bien importante que nosotros lo podamos reconocer en nuestra vida. Y podamos entender a quién le estamos dedicando tiempo. Porque la salvación, la adoración, se transcribe en el tiempo que yo le dedico a las cosas. Si yo me afano por una cosa que le dedico todo mi ser, yo quiero que eso, incluso pongo todo lo demás, la familia, pongo la iglesia, pongo todo por debajo, pues ese es mi ídolo. Y eso es lo que pasa, te doy rapidito la parte de esa, mira, eso es lo que pasa con el crucifijo, porque el crucifijo representa mi salvación. Ese es mi ídolo. Si yo no lo tengo, yo estoy perdido. Si yo no lo tengo, yo no sé qué yo voy a orar, yo no sé qué yo voy a pedir. Así que se transcribe en un ídolo en medio de nosotros. Y la Biblia es bien clara y enfática con respecto a los ídolos. ¿Está bien? Mira, dime a ver si me algo. No, que lo que quería traer a colación es que pues, eso está en Deuteronomio, ¿verdad? En los mandamientos. Correcto. No tendremos imágenes, ¿verdad? No nos haremos imágenes, exactamente. Incluso dice el Señor que nadie me ha visto. O sea, en el Antiguo Testamento, como Dios no tiene forma, ¿verdad? Lo explicamos en la teología de Dios Padre. Nosotros podemos ver que nadie lo ha visto. ¿Cómo nos vamos a hacer imagen comparada a Dios si Él sobrepasa todas nuestras expectativas? Nada de lo que nosotros podamos hacer va a imitar siquiera la forma de Dios, porque Él es magnífico, grandioso, poderoso. O sea, todo lo que nosotros hagamos para engrandecerlo, lo que estamos haciendo es ponerlo más pequeño, hacerlo más pequeño, porque estamos llevando a Dios a nuestra imagen, cuando Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Vamos? Creo que, ¿verdad? Cubierto todos los temas. Así que, antes de irnos, ya es hora, ¿verdad? Ya es hora. Oh, Dios. ¿Sí? Ya. Sí. Ok, antes de irnos, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la encarnación, ¿verdad? Porque si no hago la introducción, después no puedo hacer la conclusión en la próxima clase. Es bien importante qué ocurre con la encarnación. Por eso hablamos sobre la reforma, porque hubo un tiempo de reformación en medio de la venida de Dios como hombre a la humanidad. Por eso el video nos decía que Dios es el mayor reformador que ha existido nunca, porque Él es tan poderoso que Él ha logrado, ¿verdad?, cosas indecibles en medio de nosotros. Así que nosotros, cuando hablamos de reforma, no podemos decir gracias Calvino, gracias, ¿cómo se llama el otro? Gracias Lutero, y hay muchos otros que podemos después profundizar, un encontronazo que tuvo Lutero con otro señor que era reformador también, y eso lo podemos ver después, porque ellos son hombres enviados. Y es lo mismo que pasa con María. María es un instrumento que Dios utilizó para traer la parte, esa naturaleza humana de Jesús a este mundo. Y nosotros tenemos que tenerlo claro. María es un instrumento por el cual el Señor concebió a su Hijo, esa parte humana, esa naturaleza humana de Jesús, de manera que en ella existe como hombre una nueva forma de presencia de Dios en el mundo, hablando de la naturaleza humana de Jesús, que es concebida a través de María y es personalizada por el Hijo. El Hijo fue el que vino a la tierra y se encarnó en medio de nosotros. Su soberanía, en su soberanía Dios escogió, y esto es bien importante porque ese punto que trajo Steven es poderoso. En su soberanía, ¿de quién es la soberanía? De Dios. Dios escogió la encarnación para venir humanamente a la tierra porque Él lo quiso así. El modo en que se inserta en el mundo de los hombres sigue el proceso propio de nuestra raza, que es el nacimiento de mujer, en este caso de María. Siguiendo el orden del relato bíblico vino la encarnación y consideramos dentro de esa encarnación lo que es el anuncio de que viene Cristo a través en esa forma humana, y luego vamos a ver esa concepción, que es un milagro divino. Y aquí dice Lucas 1:28, ¿verdad? Entrando ese ángel, comenzando con ese anuncio, diciéndole, y entrando el ángel en donde ella estaba. ¿Quién era ella? María. Dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y yo quiero ser enfático.
en que no era por nada bueno que tenía María. Aunque María era una mujer extraordinaria, no fue por eso que el Señor la escogió. Fue por gracia. Porque es exactamente lo mismo que ocurre con nuestra salvación. Que yo se los digo todos los días. Que no es por nada bueno en medio de mí, sino porque Dios lo quiso por gracia. Porque yo no tengo nada mejor del que no está aquí. Es que Dios en su gracia dijo, voy a pensar en Steven para que Steven llegue a la casa del Señor. Voy a pensar en José para que José llegue a la casa del Señor. Voy a pensar en todo para que lleguen a la casa del Señor. Eso es gracia de Dios. Yo no hice nada para eso. El Señor lo hizo todo y por fe nosotros somos salvos. Y dice Efesios, búscalo conmigo, Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Versos 8 al 10. Efesios 2, versos 8 al 10. Ya estamos terminando. ¿Qué dice? Elizabeth, ¿lo tiene? 2, 8 al 10. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué poderoso. Así que, vamos a dejarlo aquí. No fue por María, porque María es una sierva del Señor. María responde a la voluntad de Dios. ¿Verdad? María no tuvo elección. No fue que ella dijo sí o no. Ella responde a la voluntad de Dios. Y Dios, nosotros habíamos hablado de cómo Dios ha preparado el linaje de los escritores de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de bibliología. Que nosotros hablamos de cómo Dios cuidó a los padres de Moisés, de cómo Dios cuidó ese linaje para que llegara esa persona en específico. Exactamente lo mismo ocurrió con María. Y Lucas habla de una genealogía tan poderosa que llega hasta Jesús. Esa genealogía, muchos de los que estudian la Escritura dicen que es la genealogía de María, porque es la que nos trae la maldición, ¿verdad? De ese reino davídico, pero igual trae la línea de la sangre de David y luego vamos a entrar en ella. Pero es bien importante que nosotros podamos entender en esta mañana que es por gracia, que nosotros no lo merecemos. Así que tenemos que atesorarlo. Por eso dice la palabra del Señor, que atesoremos, que guardemos con temor y temblor nuestra salvación, porque es por gracia. Y nosotros tenemos que actuar como hijos salvos de Dios. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Actuemos como hijos salvos de Dios. Porque una vez nosotros actuamos de esa manera, damos a entender a los demás de que yo soy salvo en mi corazón. Es un llamado de Dios. Exactamente, no, definitivamente. No hay intervención alguna de las obras. Las obras testifican mi salvación. Si yo hago obras no es para salvarme, es porque fui salvo. Esa es la diferencia a nivel de tiempo. Pongámonos de pie. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Con lo que dijiste al principio, tenemos que profesarlo, o sea, declarar que Él es mi Salvador. Claro que sí, claro que sí. Hay un mandato y si volvemos a ese verso que discutimos al principio, habían unos pasos, ¿se acuerdan? Era el que me ama, guarda mis palabras, mi Padre lo amará y yo estaré y vosotros estaremos en medio de Él. Haremos morada en medio de Él. Así que nosotros nos resta hacer eso que podemos hacer. Dice la palabra que todo lo que esté en nuestras manos para hacer, que lo hagamos para gloria y honra de su nombre. Que tratemos hasta lo sumo de imitar al Maestro. Esa es nuestra responsabilidad. Que obremos para que nosotros testifiquemos que hay salvación en medio de nosotros.
Si yo creo perfectamente que Dios tiene el control de todas las cosas, yo lo encomiendo en oración. Por eso mañana venimos a orar. Porque yo lo encomiendo en oración. Lo que va a ocurrir el martes nosotros no lo sabemos. Dios ya lo sabe. Hay base y fundamento aquí de lo que hemos discutido en el día de hoy, de que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tiene omnisciencia, es omnisciente. ¿Cierto o falso? Así que la esencia de Dios, esas perfecciones incomunicables, Dios sabe lo que va a ocurrir aquí en Puerto Rico. Pero todo está en las manos del Señor. Yo confío en el Señor. Dios tiene todo el poder. Dios tiene todo el control. Así que si hay algo que perturba tu mente, si hay algo que está molestando tu mente con preocupación, óigame bien, eso no proviene de Dios. Porque los que conocen a Dios saben que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Así que nuestra paz no tiene ninguna intervención con lo que podemos ver a nuestro alrededor, sino con lo que sabemos que es Dios en medio de nosotros. Kelvin, ¿vas a decir algo? ¿Seguro? Hay tiempo. No, yo quería ir a esos principios de lo que hemos hablado, de la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, todas esas características que el Señor trae, que ha sido de la clase, que es por fe. ¿Sabes? Porque si lo traemos acá a lo práctico, a nuestra realidad, a las clases que tú has pasadas, que nuestra mente es finita, yo creo que a todos nosotros nos ha llegado el momento de pensar, Dios estará conmigo, tú sabes, o en esta situación que estoy pasando, Dios estará a mi lado, ¿entiendes? Presente, ¿entiendes? Que nos ha llegado, pero es por fe. Definitivamente. Que tenemos que, o sea, todas esas cosas, saber que Jesús es omnipresente y está en todos los lugares, eso como humanamente no se puede entender, porque nuestra mente es finita, pero creemos que es así, y que es una realidad, y creemos que Dios es omnipresente y está en todo lugar. Correcto. Ese mismo ejemplo de la mujer de flujo de sangre, o sea, ella tuvo que creer y dar unos pasos, porque quizás había escuchado que en Jesús había poder para sanar, pero ella en fe dijo, yo voy a llegar a donde Él, lo voy a tocar porque voy a ser sano. Definitivamente. ¿Entiendes? O sea, que la fe, creer, aún cosas que son imposibles para nuestra mente humana, creemos que Jesús tiene el poder para hacerlo y lo va a hacer. Eso es así. Dios tiene todo el poder, ¿verdad? Él tiene todo el poder para hacer las cosas posibles y Él lo va a hacer, como dice nuestro hermano Kelvin. Él lo va a hacer. Qué bueno que nosotros estamos fundamentando nuestra fe en la verdad de la Escritura. Porque la fe sola, como dice Kelvin, la fe sola no tiene ningún... Hay gente que tiene fe en Buda, ¿verdad? Fe en tocar una imagen. Eso es fe, igualmente. Pero la fe no está fundamentada en la verdad bíblica. Y si nosotros primero la fundamentamos, por eso dice, guarda mis mandamientos, guarda mis palabras, ámame, guarda mis palabras, entonces vas a comenzar a experimentar cosas que nadie te puede quitar. Porque las experiencias que yo he tenido con Dios, nadie me las puede quitar. Nadie me puede decir, es embuste, no, pues que yo lo sentí. Yo lo viví, que Kelvin testificó aquí como Dios lo sanó en una ocasión. ¿Y quién le puede decir a Kelvin que eso es mentira? Nadie, porque él lo vivió. Él lo experimentó. Así que esa fe fundamentada en la Escritura y con la experiencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a lograr todo lo que lo que el Espíritu Santo ha propuesto para nuestra vida. Así que vamos en oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has permitido gozarnos en tu presencia, en conocerte, Padre. En medio de tu revelación nosotros podemos experimentar ese gozo maravilloso porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. En esta mañana nosotros nos vamos sin duda
Nos vamos claros porque tu palabra es clara, Señor, de que tú estás en medio de nosotros, aleluya, de que tú nos acompañas, de que tú nos abrazas en medio de nuestro momento de soledad, aleluya. Nosotros nos vamos con claridad de pensamiento en qué estamos enfocando nuestra fe, aleluya. Nosotros enfocamos nuestra fe en tu palabra, en que tu palabra es real, aleluya, y que todo lo que ella dice, gloria al nombre del Señor, es de aliciento para nuestra vida, porque nos da ese ánimo, ese empujoncito para seguir caminando, para no quedarnos en el camino, porque sabemos que tú obras, aleluya, y aún en medio de las dificultades, tú estás obrando, Señor, aún en medio del quebranto, tú estás obrando. Así que nosotros nos depositamos en tus manos, Señor, creyendo que tú nos acompañas como prometiste en tu palabra, aleluya, que tú estás en medio de nosotros. Hagamos lo que tengamos que hacer, Señor, lo que tú nos envíes a hacer, que sea también nuestra prioridad, aleluya. Padre, que nosotros podamos hablar con libertad de tu palabra, hablar con libertad del amor que tú nos das, para que otros más sean alcanzados y puedan llegar a la salvación a través de tu nombre, porque solo Cristo salva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo.